Hola, buenas tardes. Muy buenas. Vale, pues nada, a ver, os estoy poniendo a todos como moderadores y presentadores, porque ya sabéis lo que toca hoy. Así que, bueno, pues nada, ya sabemos. La sesión de hoy está destinada pues a que primero, si os parece, ya habéis hecho lo que os propuse el otro día, ¿no? De este tema con Power BI, de conectaros a bases de datos y a tablas y demás. Pues lo primero sería eso, que lo veamos si lo habéis hecho. Y luego después, pues a que hablemos de la práctica, ¿vale? Es decir, de la práctica uno para que os pongáis, pues, o que me contéis al menos, que me expliquéis quizá de viva voz, lo que habéis pensado como, bueno, pues como empresa, como fuente de datos, etcétera, ¿vale? O sea que hoy es una sesión un poco especial para eso. Si os parece, pues vamos a comenzar con lo primero, con lo que vimos el otro día, ¿no? Yo por aquí tenía anotado, bueno, pues lo que yo había propuesto a cada uno de vosotros que hicierais, ¿vale? Y, a ver, un momento que veo que también se ha conectado. Vale. Bueno, yo tenía por aquí anotado lo que se había propuesto a cada uno que pudierais hacer, ¿vale? Yo tenía anotado por aquí, pues que David pudiera buscar un XML o un JSON, Enrique le había propuesto un PDF, Giovanna le había propuesto un TXT o CSV, a Javier un Access, a Jesús Fernández una base de datos tipo Oracle, bueno, María José Postgre y Roger MySQL. Pero ya dije que era como tentativo, o sea que si habéis hecho otra cosa, pues también está bien. Y si no lo habéis hecho, pues bueno, vamos a hacerle, ¿vale? Así que, no sé, si os parece primero, voy cómo a ir. Vale, veo que Roger dice que lo ha hecho SQLite. Vale, perfecto. Si os parece, yo voy a preguntar, pues aquí, por el orden que me aparece, y cada uno me decís, ¿vale? Si lo habéis hecho o no, y bueno, pues cómo lo veis. Así que te pregunto si quieres, a ti primero, David. David, ¿has tenido tiempo para hacer algo? Yo creo que lo puse buscar en XML, en JSON. Hola Arturo, buenas tardes. Muy ¿Me buenas. escuchas? Perfectamente. Sí, sí que lo he hecho. Yo me conecto con el Virtual Labs porque no tengo Power BI descargado nativo, pero creé un JSON sintético con el Gemini enseguida y lo conecté a la base, al Power BI y se vio básicamente como las bases de datos, bueno, lo que tú enseñaste el otro día. Sí. Hice algunas capturas de pantalla y las pegué en un Word porque es por si quieres verlo o enseñarlo, pero ya te digo, es básicamente lo que que se veía lo que tú enseñaste el otro día, básicamente. Vale. Bueno, si tienes, como dices que has hecho una captura, si me las quieres enseñar, pues bien, pues hay algo especial que podamos ver ahí. Aunque Es que sea. por eso, especial no hay mucho, es lo que, lo que tú enseñaste el otro día, básicamente lo mismo. Fui a cargarlo, puse JSON y luego trasteé un poco creando una nueva columna, pero básicamente con el JSON es igual que lo que enseñaste el otro día. Igual, ¿no? Vale, Sí, no sí, tiene sí. ningún problema ni ninguna cosa rara, ¿no? O sea que Nada, está bien. cero. Vale. Vale, bueno, mira, pues yo creo que podemos ir haciendo una cosa como voy a ir dando voz a cada uno y tenemos que ver dos cosas. Si os parece, a cada uno ya os pregunto por esto y por lo de la práctica uno, si os parece, más que pasar a todos y luego otra vez para el siguiente tema. Entonces, si Vale. me quieres contar un poco cómo has pensado lo de la práctica uno, si has ido avanzando en ella. Sí, puedo compartir el Word y te lo enseño, lo tengo así medio montado, Sí. tengo que retocar algo, pero yo creo que sí. Sí. Vale, a ver, compartir pantalla. Vale, Vale, mientras tanto veo por aquí que María José me dice que está teniendo un problema con el ordenador de la empresa. Pues no te preocupes, María José, si no puedes, pues ya veremos. A lo mejor cuando te toque ya lo suelto y si no, pues no pasa nada. ¿Vale? Pues nada, pues si no, vale. Lo que tú veas. Y Roger veo también por aquí que dice que tiene algo de trabajo y si se le puede dar paso pronto. Pues sí, Roger, si te parece, aunque por nombre te tocaría el último, si te parece, pues te paso ahora después pues ya de que termine David. ¿Vale? vale. Ahora, un segundo, perdón, que se me ha... Sí, no te preocupes. Para compartir, para los que no lo sepan,
que a lo mejor los habéis todos. Aquí en la parte de la derecha, donde están los monigotes, digamos, del... Vale. ¿Se debe estar viendo ya? Sí, sí, se ve, se ve. Digo para el Ah, resto, para compartir, donde están los monigotes del chat, a la derecha hay como un cuadrito que dice compartir contenido y ahí puedes elegir luego, pues eso, si queréis compartir la pantalla entera o la aplicación o lo que sea. Ahora yo normalmente comparto la pantalla completa. Cada uno. Vale, vale. David, Pues, sí, sí, estoy viendo lo que pones. estupendo. Pues la empresa es una empresa de préstamo rápida que me inventa, es todo sintético, ¿eh? Me lo he inventado todo, Sí, entre yo sí, y ayuda de inteligencia artificial. vale, Se llama Instant Credit y es de préstamos rápidos, sencillos y de cuantías pequeñas, no es de hipotecas ni nada. ¿Vale? vale. Entonces, pues la empresa, lo típico, la empresa está creciendo y se enfrentan a problemas del volumen de capital, los impagos, etcétera. Me he inventado hasta ahora tres fuentes de datos, que a lo mejor puede ser alguna más. Y la primera es pues una base de datos relacional SQL que está compuesta por tres tablas. Una tabla de los clientes, que es la que tengo aquí, ¿vale? Que pues los datos de los clientes, código postal, dirección, la ocupación, etcétera. Luego, una tabla de préstamos que está relacionada con la tabla de cliente de la relación 1N, porque, claro, un cliente puede tener varios préstamos, ¿vale? Y aquí, pues, el préstamo original, las cuotas, el interés y el total a devolver. Todas estas variables al final son, de momento, típicas, pero pueden variar, puedo cambiar alguna, no lo he pensado todavía al 100%. Y luego una tabla de pagos, que es a cada préstamo, pues se le asocia los pagos de las cuotas. ¿Vale? Después, la segunda fuente son los logs de la interacción con la aplicación. Esta cambia el formato y ahora es formato JSON, ¿vale? Y aquí tengo un ejemplo de cómo sería un log del cliente que lo ha hecho, el número de la sesión, un poco de metadata de la propia sesión y las interacciones que ha tenido, ¿vale? Ujú. Y luego la tercera fuente podían ser indicadores económicos de la región con un formato CSV. Yo esto lo pensé yo, para imaginar, por ejemplo, pues aquí un cliente que a lo mejor en la calculadora de cuotas haya pasado 3 segundos y en términos legales 2, pues tampoco a lo mejor es un cliente muy fiable porque hace las cosas un poco sin pensar, etcétera. Aquí, en esta fuente, en los indicadores económicos, para medir un poco el entorno del propio cliente que pida el préstamo y ver si hay mucho desempleo local, la inflación, el salario medio de zona, para tener más tranquilidad o menos en si podrá devolver el préstamo. Y básicamente esto, después aquí he puesto algunos objetivos, pero que están por acabar de determinar, pero serían pues que reducir la morosidad, la optimización del tiempo de respuesta, la segmentación de clientes y la rentabilidad. Y no sé, de momento solo tengo esto, no sé qué tal voy, si está bien o qué, ¿cómo lo ves? Pues bien, a ver, yo creo que está bien. Eh, bueno, la gestión de la empresa está bien, yo creo que tiene sentido. Las fuentes, pues bien, también no son muchas, bueno, son tres, pero son de diferente tipo, pues está cumpliendo con lo que es. Si, bueno, si más adelante pues, se te ocurre a lo mejor de alguna manera incorporar algo de un API o de algún lugar por ahí, o yo qué sé, pues algo así, o algún tipo de base de datos un poco más, bueno, que sea de naturaleza diferente, pues también podría ser, pero bueno, pero por ahora, pues oye, está bien, claro que sí, sí, sí. Vale, vale, estupendo, gracias. Vale, pues oye, nada, gracias David por compartir. Vale, bueno, Roger, decías que querías ser el siguiente. Adelante si quieres. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Listo, voy a ver si puedo compartir. Listo. Bueno, sí, primero lo de la conexión, ¿verdad? Que se me solicitó sí, compa. Entonces, digamos, yo fui sacando como imágenes de lo que fui haciendo. En este caso, bueno, yo lo primero que hice fue instalar una base de datos SQLite, ¿verdad? Y vale. creé una base de datos
creo que está desconectado. Bueno, creé una base de datos con una tabla, la cargué en SQLite. Después lo que hice fue conectando tuve que descargar un conector que se llama ODBC para poder crear la conexión. Después de eso, configuré el conector ODBC. El conector es el SQLite ODBC Driver. Y tuve que crear la conexión para conectarme con el Power BI. Bueno, aquí hice la conexión con el conector ODBC. Y después en el Power BI lo que hice voy a hacerlo más grande. Seleccioné en origen de datos, ODBC, el conector que había creado. Ya ahí me salía la tabla. Y una vez que salía la tabla ya la pude seleccionar y la cargué. De hecho, aquí tengo el Power BI abierto con la tabla que cargué con los datos. Básicamente fue eso. Vale, genial. No sé si está bien. Sí, claro, perfecto. No te dio problema el driver ODBC al cargar ni nada, fue con lo primero que hiciste, ¿no? No, fácil. Aquí en Windows, no sé si está viendo en Windows, escogí aquí cuando ODBC, ¿verdad? El de 64 bits. Sí. Entonces lo que tuve que hacer, bueno, lo descargué de la página que me indicaban ahí, lo busqué en internet, ¿verdad? Y lo que hice fue aquí donde dice agregar, agregué un nuevo. Voy para acá. Vamos a abrir pantalla. Es que estoy con otro monitor. Ahí. Aquí busqué el conector que había instalado, que eso se me agregó cuando instalé el driver ODBC de Power, perdón, de SQLite, que es este. Digo, ¿cuál es? Creo que lo tengo aquí. Es este que descargué, el SQLite ODBC de 64 bits. Bueno, aquí también descargué el SQLite para poder crear la base de datos. Y una vez que agregué aquí, nada más lo que hice fue lo agregué y lo configuré, ¿verdad? Le agregué el nombre de la fuente, que eso es un nombre cualquiera. Y aquí le puse la base de datos a la cual estaba haciendo referencia, que ya la había creado en SQLite. Y una vez que hice esto, nada más en Power BI, venía aquí a Get Data, More, puse ODBC. En ODBC le di conectar. Aquí seleccioné, ya me salía la que yo había creado, que era esta. Le di OK y le di next, y ya con eso pude cargar esa tablilla que era la que había creado en la base de datos. Básicamente eso es como lo de esa parte. Sí. Muy bien. Vale, Ahora perfecto. Voy con el caso de estudio. Bueno, vale. yo estaba como pensando también, igual que el compañero, de hecho, lo pensé porque es más fácil para crear después la parte de los KPIs y el cuadro de mando que tenemos que hacer en la siguiente asignatura. Entonces creo que los datos que se facilitan mejor para hacer ese tipo de cosas son como datos financieros. Por eso yo también pensé como una entidad financiera. Digamos, ¿qué es lo que estoy pensando? Ya tengo como los scripts ahí con ayuda también de IA, ¿verdad? Para crear las bases de datos. Entonces estoy pensando en un contexto de una empresa financiera que tiene como varias áreas, la parte de créditos, la parte de certificados a plazo o inversiones, tiene como un CRM y maneja una parte de riesgo crediticio. La problemática, bueno, la organización va creciendo, tienen bases de datos en silos, ¿verdad? O en sistemas en silos que tal vez no tienen comunicaciones, ahí se trabajan en sucursales y regiones, esas sucursales también tienen como áreas aisladas que se conectan a sistemas. Entonces el objetivo era implementar el sistema de BI, ¿verdad? Para la organización y integrar esas fuentes de datos. Yo pensé en esas fuentes porque son las que se me facilitan mejor. Bueno, ya doy un curso de base de datos, entonces tengo instalado Oracle, SQL Server también, y ahora instalé SQLite y pensaba también integrar un CSV. Entonces, pienso, bueno, yo propuse que en mi core está el core del sistema, está en Oracle, unas cuantas tablas, ¿verdad? Que por ahí ya tengo como el diagrama para montar
y datos sintéticos que me ayudó a generar la IA, ¿verdad? Una parte de un CRM que pienso como manejar estas tablas, ejecutivos, leads, oportunidades y campañas. Una parte de SQLite, la parte de, debo ser más grande, no sé si se ve bien, de inversiones. SQLite que va a manejar la parte de las inversiones, ¿verdad? Aplicación, varias sucursales registran acá el tema de certificados a plazo, quiénes son los inversionistas, si renuevan o no el certificado y las tasas de interés. Y manejan en un CSV un análisis crediticio que maneja un score de crédito, el nivel de riesgo y el endeudamiento. Entonces la idea mía es tomar estas 4 fuentes de datos y aplicarlo en lo que vamos a hacer en el curso, ¿verdad? La parte de la extracción, la transformación, la carga y después ya la visualización de cuadro de mando en Power BI y crear los indicadores que se soliciten para el cuadro de mando. Entonces básicamente aquí como propuse como algunos, pero tengo que ir dándole como cabeza dependiendo de los datos que vaya a crear aquí en estos. Esta es la idea principal, ¿verdad? No sé si está bien o hay que agregar algo más o quitar. Está bien, o sea, está bastante bien. Además, bueno, veo que ya vais pensando en los dashboards que vendrán después, o sea que también eso también es adecuado. Solo dos cosas solamente puedo comentar. Bueno, una ya sabéis que para la siguiente asignatura podéis utilizar todo lo que hagáis aquí, o si queréis hacer otra cosa independiente también es posible, ¿vale? O sea, que no habría por qué, no es necesario continuar esta, aunque se puede hacer si lo queréis aprovechar, sin duda. Y otra cosa que, bueno, me adelanto un poco a lo que ya veréis en la otra asignatura, que esto lo explicaré la semana que viene, pero os lo digo ya por si, como veo que ya vais pensando en los dashboards, pues para que lo tengáis en cuenta. En la otra asignatura os explicaré el concepto de lo que es un cuadro de mando integral, ¿vale? Un cuadro de mando integral lo que propone es el control de una empresa de una empresa o de un área departamental, que también puede ser un área departamental o incluso un proceso, pero desde 4 perspectivas, ¿vale? O sea, un cuadro de mando integral lo que te dice es que deberías definir KPIs para monitorizar un proceso o un área o la empresa desde 4 perspectivas. Que las 4 perspectivas son financiera, la de clientes, la de lo que se llama aprendizaje y crecimiento y la de procesos, ¿vale? Entonces, quiero decir con eso que si queréis ir pensando en posibles cuadros de mando, en realidad lo que yo os pediré en la otra asignatura, en la siguiente, en esta ya sabéis que no tenéis por qué hacer ningún cuadro de mando, ¿eh? En esta solamente la parte de tele. Pero en la otra asignatura lo que os pediré será que hagáis un cuadro de mando integral. Que un cuadro de mando integral típicamente se va a materializar en que hagáis 4 cuadros de mando, ¿vale? Un cuadro de mando para la perspectiva financiera, procesos, clientes y aprendizaje y crecimiento. Bien, esos 4. Entonces lo digo solamente por si queréis ir pensando KPIs o cosas y tal, pues que sepáis que eso será lo que tenéis que hacer realmente. Que eso es porque realmente, como digo, no significa que tengáis, o sea, esto ya lo explicaré mejor la semana que viene, pero no nos equivoquemos, es decir, que tengamos que hacer esos 4 cuadros de mando no significa que es que sea un cuadro de mandos para cada uno de esos departamentos. O sea, no os estoy diciendo necesariamente que es que tenga que ser una empresa completa y que un cuadro de mando sea para financiero y otro para clientes. No, no. Me refiero a que un mismo proceso o un mismo área la analicéis desde esas 4 perspectivas. Que eso es algo que siempre se puede hacer. O sea, imaginaros, por ejemplo, que es que quisierais hacer un cuadro de mando integral para el departamento de recursos humanos de una empresa que yo que sé, que vende de una empresa de consultoría, por ejemplo, ¿vale? Pues aunque sea para el departamento de recursos humanos, podéis hacer un cuadro de mando integral que contemple esas 4 perspectivas, ¿vale? Porque la perspectiva primera, por ejemplo, es financiero. Pues bueno, pues sería pensar en KPIs que sean interesantes a nivel financiero para controlar el área de recursos humanos, ¿vale? ¿Qué KPIs puede haber ahí? Pues yo qué sé, pues el coste medio de contratación de un empleado o el coste que habitualmente se tiene para formar a un empleado o de los despidos o de las renovaciones, ¿vale? Eso, por ejemplo, son KPIs financieros, pero para el área de recursos humanos. O la segunda que he dicho, la segunda perspectiva, que es la de procesos. Pues KPIs a nivel de procesos, pero orientados a recursos humanos. Pues, por ejemplo, no sé, un KPI que monitorice los tiempos medios que se tarda en contratar a una nueva persona o el tiempo medio que tiene que se tarda en, yo qué sé, pues en conseguir un reemplazo de una persona cuando abandona la empresa, ¿vale? La siguiente perspectiva hemos dicho que es
La de clientes, pues igual podría ser KPIs que sean relacionados con clientes, pero para el área de recursos humanos, pues no sé, por ejemplo, el nivel de satisfacción que muestran nuestros clientes con el servicio que le ofrece nuestro equipo de consultoría, que al fin y al cabo son recursos humanos, ¿vale? O sea, KPIs de ese estilo. O ya la última que decía, el área de aprendizaje y crecimiento. Yo os explicaré qué es eso, pero eso es como las acciones que toma la empresa o el departamento en ese caso, si estoy hablando de recursos humanos, para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Pues no sé, podría ser KPIs del estilo número de cursos formativos que ha recibido mi equipo durante el último año o, ¿vale? O sea, aprendizaje o crecimiento o nuevas tecnologías que se han incorporado dentro de tal, ¿vale? Pues ¿me entendéis lo que quiero decir? Que luego lo que habrá que hacer es eso, ¿eh? Habrá que hacer 4 cuadros de mando que monitoricen o que sirvan para controlar la empresa en su globalidad o un área concreta, pero desde esas 4 perspectivas, ¿vale? O sea, los cuadros de mando serán esos. ¿Vale? Lo digo solo, ya digo, que en esta asignatura no habría por qué preocuparse de eso, pero como lógicamente vais pensando ya en la siguiente, pues os lo digo para que no os volvéis locos en quizás ir pensando ahora mismo en posibles dashboard y que no se descuadre demasiado. A ver si vais a estar definiendo ahora perfectamente los dashboards ya y luego decís, vaya, qué faena, que eran otros 4. Pues, bueno, que ya lo vais sabiendo. ¿Vale? Vale, genial. Pues nada, pues muchas gracias, Roger. Está muy bien. Perfecto. Vale, pues continúo con. Muy bien, continúo con Giovanna. ¿Vale? Giovanna, a ti te había propuesto si quieres buscar un TXT o CSV o demás o cualquier otra cosa para ver si lo puedes cargar sin problemas en el Power BI. No sé si lo has hecho y si quieres comentarnos algo sobre la práctica. Vale, veo que dices que sí que pudiste hacerlo, no tuviste inconvenientes. Vale. Y sobre la práctica, ¿nos quieres contar algo? Vale, que no puedes presentar que estás en el trabajo. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya está. Pues no te preocupes, no pasa nada. Vale. Pues nada, si luego me lo quieres mandar quizá por si quieres que le dé un vistazo o algo, lo que tú veas. Digo a cualquiera, pues si quiere que le ayude o no. Pero vamos, sin problema. Vale, pues entonces, pasa palabra. Jesús Fernández. Vale, aquí Jesús te tenía apuntado por aquí que quizá buscar una base de datos Oracle o alguna otra. No sé si creo que dijiste otra al final, pero bueno, si has hecho algo y me lo quieres comentar. Buenas, hola, buenas tardes. Hola. Sí, lo he podido hacer con la base Oracle. A ver, que Vale, genial. comparto. Vale. Vale, ha sido un poco dolor de cabeza porque me dio problemas hasta para iniciar sesión en la página. O sea, no sé si estaban los servidores caídos o qué, pero bueno, yo no sabía ni lo que era una base de datos de Oracle. Entonces estuve buscando un poco de información y vi que en Oracle Cloud tienen un servicio gratuito en el que puedes crear una base de datos. Entonces inicié sesión, le di aquí a Database Action SQL y con un código SQL pues creé una tabla simple que, bueno, generada también por IA, pero bueno, que esto lo puedes generar tú mismo, que es muy simple. Entonces, al igual, bueno, cuando creé esto tuve que descargarme por aquí una wallet que le llamaban, no sé muy bien lo que es, imagino que será como una conexión o algo, no tengo muy claro lo que es, pero bueno, hay información sobre el servidor y eso creo. Y para conectar el cloud, la nube, con Power BI, hice lo mismo que Roger, me tuve que descargar, bueno, había muchas opciones, entre ellas descargarme ODBC, y entonces aquí me metí en DNS de sistema, aquí le di a agregar, al igual que él, y bueno, y aquí creé con los datos de mi base de datos en Oracle Cloud, la conecté. Y entonces luego simplemente pues te vienes aquí y obtener datos, pones aquí OBDC, no, OBDC no, ¿cómo es? ODBC. ODBC. ODBC, sí. Le pulsas, bueno, al igual que Roger, pones todo lo que te piden, le das a finalizar y te importa la tabla y eso, sin problemas en principio.
O sea, aparte de los problemas que tuve con el cloud, que fueron más que los que me dio la conectividad. Y bueno, también tenía el ODBC, lo tenía de 32 bits y tuve que desinstalarlo y volver a instalarlo de 64, pero bueno, son problemas menores. Sí. Y respecto a la práctica, pues yo voy a hacerla sobre lo que será mi TFM. Y es que, bueno, mi padre, ahora a los 50 años, siempre le ha gustado el tema de emprender y eso, y nunca se ha atrevido. Y ahora, el año pasado, estuvo montando un local bastante grande, la verdad, en el que hay distintos puestos que venden, bueno, son distintos locales de comida y bebida que venden productos. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, entre esos puestos yo he montado uno con mi hermana, una heladería pequeñita, y entonces voy a hacer un estudio de tickets de todos los puestos para tener una imagen del tipo de cliente que tenemos y de las ventas que se hacen. Entonces el sitio simplemente es una especie de plaza. Aquí está la carretera con la entrada y tenemos dos plantas. Tenemos dos plantas, la planta de abajo y la planta de arriba. Abajo están los locales, que son contenedores marítimos a los que se le han hecho pues, agujeros y dentro se han montado los locales. Y en el medio, digamos que tenemos la plaza, la zona común con las mesas donde la gente pues se recoge la comida de cada local y se la come a modo de food truck, por así decirlo. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería el sitio. Tenemos 5 negocios más la barra. Sería una tetería, una pizzería, una hamburguesería, una especie de bar que tienen productos variados típicos españoles y la heladería, que es la que tengo con mi hermana. Y bueno, y luego está la barra, donde se sirve la bebida. Toda la bebida se sirve aquí. Entonces, un poco me puse a pensar sobre el negocio y vi 5 problemas principales que tiene. Y es que al final no sabemos el tipo de cliente que tenemos, es decir, qué es lo que viene la gente buscando principalmente para consumir. No sabemos qué tipo de productos se suelen consumir simultáneamente, es decir, la persona que a lo mejor cena un tipo de cena, luego se toma un tipo de postre u otro, o más bebida o consume más bebida en función de lo que cene o no. Luego los negocios no tienen un control de stock planificado, al final vamos un poco al día, cada fin de semana, pues en función de lo que hayan consumido, compras para el siguiente, no tienes un histórico, no tienes nada para poder organizar el stock. El aforo no está controlado, a pesar de que, obviamente, si lo ves tú muy masificado, pues cortas la entrada, pero hay que tener un control de aforo. Y luego no tenemos fidelización de clientes, es decir, no tenemos manera de hacer que los clientes tengan una razón para volver o lo que sea. Entonces se plantean una serie de soluciones que se pueden tomar en base a un análisis de datos que se pretende plantear, bueno, que yo he estado pensando en plantear de esta manera. O sea, he pensado crear una base de datos con una tabla central que está conectada a muchas tablas. Todo esto consultando un poco también con la IA y eso, porque no tenía mucha idea de cómo podría yo dimensionar esto o cómo podría organizarlo, porque tampoco tengo muchos conocimientos sobre base de datos. Sí. Entonces, esta idea la verdad que me pareció bien porque yo tenía planeado hacerlo con una tabla directamente, claro, pero eso es muy poco eficiente y yo era consciente, entonces sabía que me tendría que informar en algún momento. Y lo que se propone un poco es crear una tabla para los productos, donde tienes pues tienes información sobre el producto, qué tipo de comida es, el nombre, el precio y un ID. Luego, otra tabla para el grupo. El grupo hace referencia al grupo de personas, porque la idea es que cada mesa que venga al local, es decir, cada grupo de personas, se le asigne un número. Entonces, en todos los locales en los que consuman, ellos se identifiquen con ese número. Por lo que si viene una familia entera y a esa familia se le asigna el número 5, cuando vayan a la pizzería y se pidan pizza, tienen que decir que son la mesa 5, cuando vayan a tomarse el postre tienen que decir que son la mesa 5 y cuando vayan a la bebida pues tienen que decir que son la mesa 5. Entonces yo luego recojo todos esos tickets y unifico. Entonces aquí pues tienes información sobre, bueno, se le dice corcho, pero es un identificador, el número del identificador, que esto es un ID sin más, tamaño del grupo, hora de entrada, bueno, eso está aún por ver, este tipo de datos, porque no sé cómo se van a recopilar. Luego otra tabla que sería la fecha, con el día de la semana y luego información, si es un festivo, si estamos en temporada, porque estos son cosas que se tienen que tener luego en cuenta
a la hora de analizar. Obviamente no vas a vender lo mismo en verano que en invierno, o en un festivo que en un día normal. Y luego el local, para identificar el local. Entonces, a través de Foreign Key y de claves principales, pues se pretende unificar todo en una única tabla. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, digamos, que de este estudio? Primero, hacer un estudio de asociación de productos, es decir, qué productos se suelen consumir juntos, porque esto te permite, pues, hacer campañas, ofertas y demás. Bueno, el sistema de recomendación es una de las consecuencias de este, que es, pues, si tú sabes que la gente que va a la pizzería luego suele, pues yo qué sé, ir mucho a la tetería, pues puedes hacer ofertas que directamente los redirijan de cuando consuman en la pizzería para que vayan a la tetería. Luego, hacer un clustering de clientes para saber qué tipo de clientes tienes. Pues puedes identificar quizás, no sé, que tienes muchos clientes, identificas un clúster de clientes jóvenes que cuando van al local simplemente beben y juegan a las máquinas recreativas. Bueno, porque es verdad que se me ha olvidado mencionar que también hay máquinas recreativas y eso. Pues a lo mejor te permite tomar decisiones como crear una oferta de cena barata o poner un nuevo producto que sea más barato y asequible para ese grupo de gente joven, ¿no? Luego hacer una predicción de demanda en el que el stock no se pida de forma aleatoria, en el que tú vayas a saber más o menos cuánto vas a vender, aunque sea de cara a una semana y poder organizar mejor. Y luego pues hacer un análisis de ticket medio para ver si a lo mejor un grupo de 4 personas te consume más que un grupo de 2 personas en promedio, pues en lugar de permitir que junten las mesas de 2 en 2 o de 3 en 3, pues dices, no, las mesas se ponen separadas y aquí no se pueden juntar, porque sabes que las personas que te ocupen mesas separadas, pues a lo mejor van a consumir más bueno, o lo que sea. Y luego, de forma paralela, también se tiene pensado hacer el estudio de aforo, en el que se pretende poner una cámara que va a tomar registros en tiempo real y va a analizar si el cliente entra o sale y poner una especie de marcador que te diga cuánta gente hay dentro del local en cada momento. Y eso es todo. Lo que tengo dudas es sobre el tema de la base de datos. No sé qué base de datos utilizar porque tienen que ser relacionales. Bueno, he pensado de manera racional, pero sí que es verdad que para ver conexiones y eso también he pensado en hacer una de grafos, una base de datos de grafos que te permita, pues, ver la asociación entre los distintos nodos y algo así. Pero no lo tengo muy claro, la verdad, tengo que darle vueltas. Tampoco sé el formato en el que voy a tomar los datos, para ser sincero. Y era un poco algo que quería preguntarte sobre cómo lo harías tú o qué me recomendarías. Bueno, pues en realidad, a ver, yo creo que tienes múltiples opciones. Yo creo que posiblemente incluso, a ver, con una base de datos con grafos podrías hacerlo, pero yo creo que hasta incluso con una base de datos relacional normal podrías tener esta información que estás queriendo ver. Ya depende un Claro, pero poco de cara a la práctica quizás es un poco fácil, me refiero. Ya, bueno, de cara a la práctica, yo lo que creía es, o sea, lo ideal es que pudiera verse, pues si hay conectividades con diferentes bases de datos. No lo sé, a lo mejor para representar este modelo que tienes aquí sin más, pues te vale una base de datos relacional, tampoco hay por qué hacer ninguna cosa extraña. Pero a lo mejor luego puedes poner aparte una base de datos no SQL con, yo que sé, con información de algo textual que también quieras vincular de alguna manera al modelo y puedas sacar algo. No lo sé, ¿sabes? Si lo quieres complicar un poco más, podrías hacer algo así. Pero lo que pasa es que ya sí sería pues con algún tipo de información extra que tú consideras que pudiera complementar. De cara a hacerlo un poco más complejo, pues yo que sé, imagínate, podría llegar a conectarlo pues con una API a lo mejor de, yo que sé, de estas que hay del tiempo, de la previsión climatológica. Pues a lo mejor puedes conectarte con alguna API de estas que las hay gratuitas, que te dé el tiempo y meter también de alguna manera pues un KPI por ahí que te pudiera servir pues para pues buscar posibles también relaciones, yo que sé, pues no sé si la climatología puede influir de alguna manera pues con el consumo que haya de determinados productos. Sí. A lo mejor si hace más frío te compran menos helados. No lo sé, o al revés, no lo conozco. Pero vamos, pues Sí. sabes, ese tipo de algo así, aunque sea externo, que puedas meter ahí. Y a lo mejor eso no lo puedes vincular, no tiene a lo mejor esa tabla que incluyas no se puede relacionar con la tabla que tienes ahí del local y del no sé qué. Pero bueno, quedaría fuera, pero también de alguna manera vinculado al modelo de datos. ¿Sabes?
Vale, me ha gustado esa idea porque sí que es verdad que el tiempo influye mucho en el consumo del local. Y no había caído, tampoco me he parado mucho a pensar porque aún es pronto y estoy ahora con otras cosas, pero sí, la verdad que me ha gustado. Y luego respecto al control de aforo, sí que podría meter aquí a lo mejor alguna base de datos que sea em, con... Porque al final estos son datos que se toman en directo, o sea, se va directo desde el medidor Ujú. hasta donde se muestra, hasta el marcador Sí. con el número Entonces, no sé si por aquí también se le podría meter algo de complejidad a la práctica, aunque luego en la vida real sea diferente o algo. Sí, seguro que puedes tener alguna base de datos que, a ver, que no te vas a poner aquí a hacer algún conector ahora con IoT, que te cojan no sé qué, qué tal. Pero bueno, a lo mejor sí puedes hacer eso, como simular que hay una base de datos, pues en otro, de otro tipo, de otra, sí, de otro tipo, que también esté vinculada de alguna forma, que no va a estar conectada con las otras tablas, seguramente, pero bueno, Sí, pero la puedes poner también por ahí. ok, perfecto. Pues Sí, muchas sí. gracias. Oye, ¿y dónde está este local? Que yo me quedo con las ganas. Está en La Vega Baja, en el sur de Alicante, Ah, vale, vale, vale. Muy bien, muy al bien. sur de Alicante. Pues nada, estaré pendiente de ver si alguna vez voy por Muchas, ahí. muchas gracias, muchas gracias. Venga, Bueno, pues nada, oye, pues bien, bien, muy bien. Y oye, además, si has aplicado algo que te pueda servir de verdad, pues fíjate, qué bien. Vale, pues nada, quedaba, María José, no sé si al final resolviste eso, si crees que puedes hablar o no, o cómo estás. ¿Cómo lo ves? Mira, no, o sea, llevo intentándolo un ratino, pero no soy capaz. Entonces voy a plantear un poco lo que he hecho, porque el otro día haciendo lo mismo Vale, me funcionó. Y como no sé cuál es el error realmente, bueno, pues por comentarlo y tal, ¿vale? vale. A ver, ¿cómo se compartía, perdona? Sí, mira, abajo, o sea, aquí donde Sí. habéis puesto los nombres, a la derecha están los monigotes, aquí, pero es que está el Ujú. icono de chat, los monigotes, y luego a la derecha hay como un recuadro con una flecha que mira a la derecha. Pues si le Sí, pinchas ahí a ese recuadro, te salen varias opciones que pone Primary Content. Y ahí puedes vale. share files. No, si quieres hacer Vale. eso, te la visto. Vale. Ahora ya se ve. Sí, sí, sí. Vale. Pues lo que me tocó a mí fue la base de datos Progress y yo lo que tengo en las prácticas de empresa, estoy trabajando con esta aplicación que se llama Supabase y tengo aquí una tabla, vaya. Y entonces probé a conectarla de esta forma con el Connection String, el Transaction Pooler, y aquí te da una serie de datos que son el servidor, el puerto, la base de datos y el usuario. Y con esos datos he hecho más o menos igual que creo que ha sido Jesús y que creo que ha sido Roger también. He utilizado esta aplicación y he configurado estos datos aquí para poder acceder desde ODBC a, a lo que viene a ser Power BI. Porque también es verdad que he intentado desde Power BI del laboratorio virtual, pero me daba muchos errores. Entonces he tenido que descargarme el de desktop y ya a partir de ahí me dejaba bien. La cosa es que me pone que la conexión se está haciendo bien, pero luego a la hora de implementarlo en Power BI, que a ver si lo saco ahora, me da el error. Y el otro día no me lo daba, pero bueno, más o menos por explicar cómo lo he hecho. Vale, y ahora no, bueno, entonces ahora no se puede, pero el otro día lo hiciste igual, o sea, lo que tendrás, ¿y qué estás utilizando? O sea, para conectarte entre Power BI, en Power BI hay me parece que hay un conector específico que pone Postgre. ¿Ese es el que Sí, has escogido? ¿Sí, no? Sí, sí, ¿no? ese lo intenté. Lo que pasa que no estaba siendo capaz y entonces por eso tiré por el ODBC, Ajá. ¿vale? Y entonces, bueno, aquí al final te cojo aquí la base de datos que he creado. En Sí, opciones avanzadas en SQL le tienes que poner la instrucción SQL, que es seleccionar todos los datos de la tabla, en mi caso se llama talleres mecánicos bajos. ahora Y la en estás teoría, compartiendo. Te digo, se ve la pantalla negra esta, es la que se ve, ¿eh? No sé si estás compartiendo otra cosa. sí,
Pues estoy compartiendo, pero no... Estoy desde la Porque aplicación de Power BI. a lo mejor es que has compartido la aplicación y no la pantalla, y por eso estoy viendo solamente. Yo veo Claro, lo de quizá... la negra. Vale, o sea, no se está viendo. Vale. No, tienes que darle a donde pone Share Application Screen. Y ahí podrías Sí. elegir la pantalla completa si quieres. Eh, ¿Sabes dónde estábamos antes? Donde te has metido a compartir, yo creo que has elegido solamente la aplicación. sí, Y puede ahí ser. hay una opción que es elegir la pantalla completa. Toda la pantalla. Sí, pero no me deja seleccionarlo. ¿No te No me deja? deja la opción, no. Por eso no la he seleccionado, yo creo, porque no me dejaba. Mira, ahora, vale, me deja hacer esto, o sea que. Vale. Vale, bueno, ahí lo vemos. Sí, Vale, pues la cosa es eso, yo lo he hecho desde aquí, ¿vale? sí. Es que antes no se estaba viendo, lo repito todo. Vale, vale, vale. Ay, pero no se está viendo, ¿verdad? Lo de ODBC. No, es que se ve Jope. solo como lo principal. Si salen pop-ups de estos no se ve. Claro, pues entonces no lo puedo enseñar porque es lo que está saliendo. Está aquí. No, o sea, no te deja lo de la opción de pantalla completa, ¿no? Te deja ¿Qué solamente va? este sí. ¿Qué va? No me deja. Vale, Bueno, vale. Bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Vale, pero llegaste a poderlo conectar, entonces dices otro día, ahora te estaba dando por otra cuestión y un error, ¿no? claro, no sé exactamente qué es lo que está pasando, pero Vale, no me deja, vaya. vale. Mira, a ver si ahora. Joder, vale, sí. Ahora puede ser. Ahí sí, ahí está la pantalla completa, sí. ¿Sí? Vale. Bueno, se ve el navegador, ¿eh? Yo no sé si es la pantalla completa o no. No, No se ve lo de. no, se ve el navegador entero, no sé qué es esto, el Chrome o lo que sea. No, pues entonces lo voy a dejar porque no estoy siendo capaz. Vale, Bueno, pues si te puedo, bueno, básicamente ha sido eso. Tienes que meter los datos, poner la instrucción SQL y ya está, ¿vale? Es que no estoy siendo capaz, pero bueno. vale, vale, no te preocupes. Y no sé si te puedo comentar también el tema del trabajo. Sí, 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 claro. Vale, mi idea ha sido, pues esto, o sea, mi contexto es que estamos en un hospital privado y acuden un montón de gente a urgencias y todo, y hay distintos centros en distintas partes de España. Entonces, la idea es crear un proyecto de BI con el objetivo de mejorar el servicio de gestión de urgencia y optimizar pues la atención a estos pacientes. La idea que tengo, o sea, yo parto de que al final la información se encuentra en distintos lugares, en distintos formatos. Y, por ejemplo, pues tenemos un archivo pues, que guarda toda la información de los pacientes. Bueno, todos los archivos, menos uno que voy a utilizar, los he generado a partir de IA porque me estuve planteando la idea de obtenerlos a partir de repositorios como Kaggle. Lo que pasa es que al final esos repositorios de datos no están tan preparados quizás a la integración y entonces pues me iba a costar un poquillo más a la hora de generar otra tabla que tuviera relación, que los pacientes realmente estuvieran relacionados con la tabla de las urgencias, con los médicos, con tal. Entonces he decidido al final generar todos esos datos de todos los archivos a partir de ChatGPT. Y pues Vale, tengo, por ejemplo, una tabla de pacientes, otra de médicos, donde se guardan, por ejemplo, la información del personal médico, en qué hospital trabajan, la especialidad, las urgencias, si son de prioridad alta, si no. También, por ejemplo, he incluido una fuente de datos a partir de un API de datos meteorológicos, porque es probable que, bueno, pues sobre todo para ver si el tiempo pues afecta, bueno, el tiempo, las condiciones climáticas afectan a si hay más urgencias o no hay más urgencias. Por ejemplo, si a lo mejor hay un día de lluvia y la gente se cae más porque hay baldosas que están mal puestas, pues si justo ese día que está lloviendo hay más urgencias y nos podemos dar cuenta de algo de eso y podemos gestionarlo mejor. Y luego como datos no estructurados, pues porque todos los datos que había incluido, ya te digo, de urgencias, de hospitales tal, estaban en formato CSV y formato Excel, pues he incluido un conjunto de datos no estructurados
en formato texto, que son una serie de opiniones, pues por ejemplo, el paciente tal ha salido de la urgencia y nos ha puesto una opinión de, oye, ha estado bien, pero han tardado demasiado en atenderme. Pues ese tipo de opiniones, pues para tenerlas en cuenta e intentar mejorar la atención. Y bueno, el modelo de datos que yo creo que estaría bien crear sería una tabla de hechos central con todas las urgencias y a partir de ahí unificarla con el resto de dimensiones, que viene a ser el paciente, el médico y todo lo que ya he comentado antes. Y bueno, pues ya lo he dicho, pero vaya, básicamente los objetivos es eso, mejorar la toma de decisiones en este apartado de urgencias de los hospitales, optimizar los tiempos de atención, gestionar más eficientemente los recursos médicos y todo esto. Y analizar el perfil de pacientes por si hay un perfil que asista más a las urgencias. Vale. Te quería comentar sobre todo que si tú ves que más o menos están bien escogidos los datos, si ves que a lo mejor debería incluir otro tipo y sobre todo para la práctica 2 me había planteado el modificar un poco la decisión porque quizás iba a incluir pues eso, lo que comentaste en clase de una base de datos PostgreSQL o MySQL o algo del estilo, que no sé si lo ves bien o cómo podría yo hacerlo. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien porque, bueno, al final también estás vinculando diferentes fuentes, ¿no? Y lo del API también, fíjate, también lo habías considerado. Así que yo creo que con eso ya añades así un poquito más de complejidad. Yo creo que está bien. Si se te ocurre, pues no lo sé, a ver, ¿qué más cosas se pueden poner ahí? Pues algún otro tipo de base de datos que tú veas. Pues tienes una Postgre y tener a lo mejor una pequeñita de estas de alguna manera, una SQLite, una Derby, un algo que tenga a lo mejor algo pequeñito por ahí. No lo sé, pero vamos, yo creo que en principio lo que planteas está bien. Sí, sí, además es interesante, claro que sí. Vale. Y no sé si podría, es que ya no se me ocurre como mucho más, vamos, me pondré a investigar, pero que no se me ocurre algo más para meterle en ese tipo de base de datos, alguna información que tú veas que me falte o algo, si se te ocurre, si no ya me pondré yo a investigar y ya está. Pues más información. A lo mejor podías, no lo sé, algo que tenga que ver con el motivo de la consulta, con el motivo de la asistencia y para tratar de ver quizá también, pues no sé, bueno, has puesto la especialidad, ¿no? O sea, ¿cuáles son los datos que almacenas en cada episodio? O sea, cada vez que un paciente acude. Pues mira, en el archivo de urgencias es un tipo Excel, ¿vale? Y aquí almaceno el ID de la urgencia, el ID del paciente, el ID del médico, el del hospital, luego la fecha, el tiempo de espera, el diagnóstico y la prioridad. Vale. Y luego tenías otro, habías dicho, de los médicos, ¿no? Te imagino que con la asignación que tienes respecto a la especialidad y al centro y demás, ¿no? Sí, tengo nombre, apellido, especialidad y turno. Me falta incluirle eso, el centro y, y no sé si algo más, en principio el centro. Bueno, a ver, ahí lo que yo creo que puede ser interesante, si esto fuese real, sería pues analizar el nivel de demanda que existe, ¿no? Bueno, algo que podría servirte para identificar pues si existen especialidades que están sobresaturadas o otras que requieran pues algún tipo de cambio pues en las asignaciones de los turnos o en algo así, ¿sabes? Algo que te permitiera ver pues claramente si existen necesidades nuevas pues de nuevas incorporaciones. ¿Sabes? Estoy pensando que fuera una especie de cuadro de mando que pudiera servirle a la gerencia, por decir algo, pues para tener una visión completa, ¿no? De qué especialidades son las que puedan requerir más refuerzo o al contrario, algo así, ¿sabes? Vale. Algo que pudiera vincular la capacidad, digamos, de trabajo que puede ser desarrollada por el equipo médico que haya asignado a esa especialidad respecto a la carga de trabajo que están recibiendo. Eso, por ejemplo, o algo que también sé que es muy interesante siempre a nivel de gerencia, a nivel de clínicas, hospitales y demás, es todo lo que tiene que ver con analizar el proceso de triaje, ¿sabes? O sea, cuando llega alguien bueno, a ser atendido, digamos, en urgencias y ese los tiempos que se tardan pues, en la definición de la dolencia y la especialidad que tiene que ser atendido, no sé, algo en ese ámbito, ¿sabes? Quizá puedes investigar un poquito más sobre eso, que yo creo que eso es un tema que siempre es un dolor para todos. Además, es donde están poniendo muchísimo enfoque en cómo tratar de reducir esos tiempos de triaje, de asignación y demás. A lo mejor puedes buscar algo
sobre eso. Vale, y eso implementarlo en alguna base de datos de ese estilo y ya está, ¿no? Claro, Vale. poner algunos datos sobre eso y luego se lo vincularías en los Darbo cuando haya que hacerlos ya en la otra práctica, ¿sabes? Por ejemplo, eso que te digo, podrías hacer KPIs para la perspectiva que decía de procesos, ahí seguro que podrías sacar muchos. Pues tiempo medio de triaje. Algo que te muestre, por ejemplo, los horarios en los que existe pues una mayor demanda, cómo varía el tiempo de espera dependiendo de la hora del día, dependiendo del día en sí mismo. A lo mejor resulta que los lunes pues hay mucha más demanda yo que sé, que los martes, porque los lunes se acumulan los que tenían algún tipo de urgencia el fin de semana, pero han aguantado, van a ir el fin de semana y que se los jorobe el fin de semana y han aguantado hasta el lunes. Yo que sé, a lo mejor puedes ver cosas así un poco patrones que son un poco curiosos. O con el tiempo, fíjate, puede ocurrir lo que has dicho, que tiene todo el sentido, que en un día de lluvia pues haya más demanda, ¿no? Porque haya más accidentes o más lo que sea, pero también puede ocurrir lo contrario. También sabes que muchas veces muchas personas vamos a urgencias de una manera quizá indebida. En vez de buscar cita y pedir cita a un especialista y esperar a que nos lo den dentro de 15 días, muchas veces, y esto ocurre porque yo lo conozco, pues hay pacientes que deciden ir a urgencias sin que verdaderamente sea una urgencia, sino simplemente por el hecho de que saben que sí le va a atender un especialista. Y a lo mejor ahí se puede detectar que los fines de semana se ocurre menos, porque nadie tiene muchas ganas de jorobarse el fin de semana pasando solo en un hospital. Y a lo mejor te encuentras que un lunes, pues esa circunstancia que no es deseable, pues es más frecuente. Te digo un poco el rollo porque no sé ese tema que sucede, pero bueno, no sé, te digo ideas que a lo mejor se puedan analizar, ¿sabes? Vale, muchas gracias. Bueno, nada. Pues nada, muy bien, muy bien. Mira, Cristian, veo que levanta por aquí la mano, que no te había visto que habías entrado. Adelante, Cristian. No sé si puedes activar el micro, quizá. Probando. A ver, Probando. Ahora sí. Ahora sí. a ver, bueno, de lo que de lo que quería preguntar era referente a lo que le había propuesto. O sea, yo estaba creando una infraestructura completa justamente para procesamiento de datos, que va desde datos estructurados y no estructurados. Y tenía la idea para mi propuesta como tal, tengo acceso a unos datos de un abogado, que en este caso se basan en documentos que son de los casos. Entonces, no sé si podría tal vez por ahí tomar en concreto los casos, como es a nivel nacional que él atiende, tomar casos perdón, información en concreto para de ahí perfilar los datos sensibles, sacarlos y simplemente actuar digamos, a nivel de casos de provincia, tipos de demandas que más interactúa con el abogado o el buró, en este caso todo el conjunto ¿cómo es? Se me acaba de ir, donde están el bufete de abogados, por ejemplo. Entonces, en general, y eso aplicado conjuntamente con la infraestructura que ya tengo, por ejemplo, que ya me permite hacer ingestas de datos no estructurados en un metastore, en este caso, y a partir de eso también incluso poner por la parte de agentes para ayudar a la interpretación de datos a nivel provincial o a nivel de casos que se tuvo y tal vez incluso hacer proyecciones, no sé, con esa propuesta tal vez. Sí. A ver, o sea, la fuente de datos, ¿cuál sería entonces verdaderamente? O sea, ¿de dónde provendrían todos estos datos? De documentos de texto. Vale. ¿Y cómo armarías esto? O sea, los llevarías, digamos, a diferentes bases de datos o diferentes almacenes o cómo harías con eso? En este caso, todos los datos primero los pasaría a una base de datos, en este caso sacando la metadata. Sería lo principal, digamos, a qué pertenece el documento, fechas y quitando a lo mejor la persona que está sacando los servicios, pero tomando lo más importante que sería el tipo de caso, por ejemplo, y el tipo de demanda que se tienen y las resoluciones tal vez. Entonces, a partir de esos
esos documentos, construir una base de datos y luego con esa base de datos hacer algún proceso. Vale. Bueno, sí, eso es posible, o sea, eso es, entiendo que sí, que es viable y está bien. Lo único que tendrías que ver es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que al final en esta práctica sí que se persigue que haya diferentes fuentes, entonces ahí con eso tienes una, pero si luego ves que puedes de alguna manera incorporar alguna más, o sea, alguna otra base de datos o algún API, algún fichero, alguna cosa, pues bueno, ya lo estarías haciendo más completo, pero sí, yo creo que esa podría ser la información central, por así decirlo, ¿vale? Lo demás serían pues cuestiones más complementarias. Porque ahí, bueno, no he buscado con respecto de datos abiertos a ver si hay a nivel nacional, yo me encuentro en Ecuador, a ver si es que hay a nivel nacional en este caso de juicios o demandas, entonces ahí tal vez complementar con esa parte, tomar datos abiertos y datos cerrados o privados en sí, y interactuar con esos dos datos, en este caso enfocado al bufete de donde tengo esos datos. Pues sí, eso estaría bien, eso también podría ser. Uh-huh. Vale. Claro. Y una consulta, y con respecto a la infraestructura, si la llevo toda en local, ¿no hay ningún problema? No hay problema. Por mi parte no hay problema de ninguno de esos. Solamente es que, bueno, cuando vayas a compartir conmigo para que yo pueda verlo, pues ya veremos. Si puedes compartirme de alguna manera los datos o la base de datos, pues lo podrás hacer. Y ya lo que dije el otro día, si hay algo que resulte imposible podérmelo compartir, pues bueno, yo qué sé, le haces alguna captura, le haces algo para que yo me haga una idea y lo pones en la memoria, ¿vale? O sea que tampoco pasaría nada. Vale, ok. ¿Vale? Ya. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues ya estamos entonces todos. Vale, yo quería comentar también por aquí que, bueno, un compañero, también vuestro, me ha mandado por correo la propuesta que él estaba desarrollando, ¿vale? Me la ha mandado Jesús Ferrón se llama. Entonces, creo que está bastante bien la propuesta que ha hecho, de modo que si os parece, os la voy a compartir también. Me ha dado el visto bueno para que lo haga. Me ha dicho, mira, si quieres compártelo en clase y lo voy a enseñar, ¿vale? Porque ya que me lo ha mandado, pues así os la muestro, pues si os puede dar también ideas y así le hago también algún comentario. Y así con eso pues terminamos. A ver, voy a compartir. Vale, a ver un momento. Voy a compartir la pantalla mejor. Compartir applications. Vale. Bueno, pues él me ha mandado dos cosas. Me ha mandado por un lado la propia práctica, que ya la tiene medio hecha. Y bueno, dice que está en progreso. Pero os cuento lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho una memoria, luego también ha hecho una presentación más ejecutiva, más rápida, pero lo que ha hecho es que, bueno, primero incluye una introducción, una descripción de la empresa, del proyecto empresarial, recordad que eso también tenéis que hacerlo, ¿no? O sea, poner en contexto el por qué esta empresa, o sea, qué es la empresa y por qué necesita una plataforma de BI. Luego lo que ha hecho es una descripción de las fuentes de datos y luego, bueno, el modelo de datos él todavía no lo ha desarrollado, es decir, no ha puesto las vinculaciones que existen entre las diferentes fuentes, si es que las hay. Y luego he puesto aquí los objetivos que se pretenden implantar en el sistema de BI. Bueno, os hago una revisión así rápida por si queréis verlo. Lo primero que hice es la introducción. Bueno, él habla por aquí de que va a desarrollar un sistema de BI para una promotora musical independiente que se dedica a organizar conciertos de artistas emergentes y de media popularidad, ¿vale? O sea, artistas todavía que no están muy consolidados. Y lo que pretende con ello pues, es centralizar toda la información que proviene de diferentes fuentes. Ahora os enseño que él ha utilizado fuentes internas y también fuentes de APIs para tener pues, una mejor visión y control pues, y favorecer la toma de decisiones, ¿no? En cuanto a la selección de los artistas, la planificación de los eventos, la elección de las salas, la venta de entradas. Bueno, es como un cuadro de mandos general para esta supuesta organización que dice pues, que de esa promotora que está centrada en ese tipo de artistas que están todavía en proceso de desarrollo. Y lo interesante que él plantea pues es que propone fuentes internas, ¿vale? Como CSVs, pero luego también habla por aquí de una base de datos, también que tendría interna, y de diferentes APIs. Aquí señala ahora mismo solamente el API de Spotify, pero luego desarrolla más adelante que también se conectaría con otras APIs adicionales, ¿vale? Ahora sí que... Entonces, cuando él plantea eso, está bien.
Aquí, bueno, describe con un poco más de detalle, con algo más de detalle. Esto era como una especie de Executive Summary o de introducción, muy así, muy alto nivel. Y aquí pues describe un poco más, ¿no? Bueno, que la promotora ya dice cómo se llama, Epic Sound Life Analytics, bueno, pues hablas de pequeño y mediano aforo, vale, por aquí cuenta un poco la historia. Más o menos detalla lo de antes, pero con más precisión. Y aquí ahora ya pues habla de las fuentes de datos. Habla pues de que, bueno, va a utilizar todas estas. O sea, tiene una base de datos MySQL, que yo entiendo que será la base de datos principal, donde está, pues, contiene las tablas principales de un negocio, donde están, pues, incluye los eventos, las ventas de entrada, las sales. Dice que es la fuente principal del sistema de BI, ¿vale? O sea, que es la que tiene los datos operativos de la compañía. Luego dice por aquí que tiene un CSV, que dice que tiene datos de la empresa de marketing. Dice, bueno, pues tiene información estructurada y tiene información de campañas, promociones asociadas, etcétera. Vale, seguramente esta información que tiene aquí en el CSV se podría haber incluido en la base de datos MySQL anterior, pero yo entiendo que lo han querido poner de manera separada, pues por aquello de complicarlo un poco, ¿no? De tener diferentes fuentes y así pues tener otra más. O sea que también buena idea. Y luego, pues habla aquí de las APIs. ¿Veis? La más destacada es la que decía antes, dice que va a utilizar el API de Spotify y que va a tener de aquí pues el catálogo musical, los artistas, la popularidad, seguidores, pues para tener una idea de la reputación que tiene ese artista. Luego van a utilizar el API de Ticketmaster Discovery API, que va a tener información, pues bueno, de las cosas que hace Ticketmaster, ¿no? Pues será de los datos de los eventos que hay, de los recintos, de los precios. Y luego las FM API, pues que tiene información pues, de las tendencias que hay por país. O sea, hemos dicho, ¿no? Eso tiene información del artista en sí mismo y de los popularidad, seguidores, etcétera. Ticketmaster de los eventos y esta, pues, las FM de la popularidad que tienen en diferentes, bueno, programación y popularidad en diferentes países. Bueno, luego por aquí lo que hace es que detalle un poco más qué es lo que tiene la base de datos MySQL, habla por aquí también de lo que tiene el JSON y de las APIs, ¿no? Lo que ofrece cada uno. Vale, luego aquí tendría que venir, en el 3.2 tendría que poner el modelo de datos. Todavía no lo tiene hecho, pero bueno, pues algo parecido, ¿no? Como lo que mostraba el compañero anterior, ¿no? La compañera anterior, pues mostraría aquí pues un modelo posiblemente en estrella o de otra manera, como considere, pero bueno, en el que veamos las vinculaciones. No es absolutamente imprescindible que todas las fuentes estén vinculadas. O sea, lo que decía antes, por ejemplo, un compañero, ¿no? Que decía, mira, a lo mejor puedes poner algo del tiempo. A lo mejor eso no está vinculado lo que obtienes de ahí con el resto de tablas, si es una tabla por ahí suelta. Pero bueno, sí que se busca que haya algún tipo de vinculación, por lo menos en alguna, que no todos sean tablas inconexas, que si no, esto es una cosa un poco extraña. Bueno, y luego al final, pues incluye un apartado en el que dice los objetivos que se pretenden conseguir con el sistema de BI. Y aquí lo que hace, pues es que cuenta precisamente eso, que es lo que persigue con el sistema de BI. Habla primero de una serie de objetivos. Aquí mezcla un poco, porque primero habla de los objetivos. Dice, primero pretende analizar los objetivos o sea, la idea del cuadro de mandos que sirve para analizar la rentabilidad de los eventos. Entonces, habla de los indicadores, que esto posiblemente serán luego KPIs, pues que interesarán, ¿no? Ingresos totales por evento, el coste total por evento. O sea, primer objetivo es analizar la rentabilidad de los eventos. Luego habla de también conseguir, el cuadro de mandos pretende que mejore la selección de los artistas, ¿vale? Pues según su popularidad, como hemos dicho, el número de seguidores, bueno, etcétera, ¿no? Y aquí habla pues, de posibles KPIs. Popularidad del artista, número de seguidores, géneros musicales. Siguiente objetivo, dice que es optimizar la programación de conciertos. Claro, o sea, considerando, pues, imagino yo, por la disponibilidad de las salas, la demanda, la popularidad, etcétera, pues bueno, les dice número de eventos por ciudad, o sea, va a considerar los números de eventos por ciudad, la ocupación media de la sala, las ventas por día, pues considerando todo eso, se entiende pues, que va a tener información que le ayude a analizar y programar mejor. También dice que lo va a seguir para evaluar el rendimiento de las salas y ciudades. Claro, si tiene información acerca de los eventos que va realizando, de sus capacidades y de los artistas que va contratando, pues puede hacer un estudio, ¿no? del rendimiento de las salas y de las ciudades más demandadas. Al analizar el comportamiento de las ventas de entradas, ¿vale? Pues también permitirá estudiar la evolución de las ventas. Ahora, pues, bueno, entradas vendidas por evento, por fecha, acumuladas, ¿vale? Medir la eficacia de las campañas de marketing, pues también podrá ver cómo está siendo de rentable, ¿no? El presupuesto por campaña, las ventas que se consigan. Supongo que aquí pues, le permitirá eso, ¿no? Pues ver y analizar si realmente es rentable las campañas que está realizando, necesitan otro enfoque, o bueno, hasta qué punto eso está siendo rentable, ¿no?
Incorporar información de tendencias musicales, bueno, pues también. Comparar la actividad propia con el mercado musical, ¿vale? Pues cómo está esto alineado, ¿no? Lo que está haciendo la sala, perdón, lo que está haciendo la promotora respecto a lo que está ocurriendo, digamos, en eventos externos que está ocurriendo por cada ciudad, eventos por género musical. Vale. Y luego aquí al final, pues habla de los posibles cuadros de mando. Dice, cuadros de mando para toma de decisiones. Bueno, esto lo voy a haber puesto quizá en un capítulo aparte, ¿no? Primero era como los objetivos y ahora hablo aquí de los cuadros de mando. Pero vale, está, no pasa nada, está bien también ahí. Y aquí el caso es que habla de los cuadros de mando. Bueno, aquí habla de unos cuadros de mando que, claro, que él considera que le serían de utilidad para cubrir los objetivos que hemos dicho anteriormente. Y habla por hacer un cuadro de mandos ejecutivo, ¿vale? Pues que tendría los KPIs, entiendo, clave. Está bien porque no ha puesto muchos KPIs por cuadro de mando, que esto es una cosa que justamente veremos también en la otra asignatura. Ya os diré que un cuadro de mandos hay que pensar que es algo que va a ser utilizado por directivos, por managers, por CEOs. Y normalmente ahí lo que se espera es que haya, pues que sea limpio, que sea sencillo, ¿vale? Es decir, de hecho os hablaré, Kaplan y Norton, que son padres del BI, nos dicen que por cada proceso importante, por cada vista importante, no debería haber más de unos 6 KPIs. O sea, estos cuadros de mandos que a veces vemos que tienen 20 KPIs o 30 KPIs, eso es una locura, eso no está bien conceptualizado. Y aquí, bueno, pues esto parece que va en la línea adecuada, ¿no? Habla de un dashboard ejecutivo, un dashboard de eventos, un dashboard de artistas, uno de salas y ciudades y uno de marketing y ventas. Vale, esto está perfecto, lo que ha planificado él aquí. Lo único que habría que tener en cuenta es lo que os he dicho antes, que yo, o sea, por supuesto que tú puedes hacer un BI y poner estos cuadros de mando, perfecto. Pero si el objetivo es que ya vais pensando en los cuadros de mando para luego la siguiente asignatura, que es en la que habrá que hacer los cuadros como tal, ya sabéis que en esta solamente hay que hacer el proceso de TL, pues sería bueno tener en cuenta lo que he dicho antes, que en esa otra asignatura, y ya lo explicaré la semana que viene, en la clase de la asignatura que corresponde, yo dije que yo lo que os voy a pedir es que hagáis un cuadro de mando integral, ¿vale? Y un cuadro de mando integral, lo que propone es eso, es analizar un negocio o un área departamental o un proceso desde las 4 perspectivas que os he dicho. Procesos, clientes, financiero y aprendizaje y crecimiento. Y eso normalmente se materializa en que entreguéis 4 cuadros de mando. O sea, yo en la otra asignatura voy a esperar que me entreguéis 4 cuadros de mando. Entonces, ¿eso significa que esto que ha hecho aquí Jesús no vale? No, no significa eso, pero si quiere aprovechar esto que está diciendo aquí para la otra asignatura, pues debería reorganizar estos dashboards, estos KPIs, para que estuvieran, para que casaran con las 4 perspectivas que os digo que yo esperaré que tenga el cuadro de mando integral, ¿vale? Será una cuestión simplemente de reorganizarlo, porque, ¿veis? Aquí habla, por ejemplo, de ingresos, beneficios, número de eventos, no sé qué. Pues estos son KPIs financieros, podrían decirse, ¿no? A lo mejor aquí hay otros porque tienen más que ver con, pues con procesos, ¿no? Pues a lo mejor yo qué sé, pues, no lo sé, porcentaje de ocupación. A lo mejor esto es del proceso de venta, del proceso de, no lo sé, ¿no? O el de clientes, pues el que tiene que ver con clientes, a lo mejor sí tiene más que ver con eso, pues con el aforo, con el porcentaje de ocupación, ¿vale? O sea, habría que ver luego de qué manera se engloban estos KPIs en esas áreas, porque yo lo que esperaré serán esos 4 cuadros de mando. Pero bueno, aquí en esta asignatura no evalúo yo que esto esté ya organizado en esas 4 perspectivas, de modo que lo que aquí se propone está perfecto, así de esta manera. Lo único es eso, que en la otra asignatura pues esperaré que luego lo que entreguéis sean esos 4. Pero bueno, eso es. Luego también por aquí Jesús había hecho una presentación. Es más o menos lo mismo de antes, pero de manera ejecutiva. Y bueno, pues aquí habla, ¿no? De lo que pretende. Pues mira, que esta empresa, Evil Sound Life Analytics, habla de lo que es, ¿no? Que es una promotora para artistas incipientes. Habla de las fuentes, ¿no? Pues la fuente interna, MySQL y CSVs. Y luego todas las APIs, ¿no? Spotify, Ticketmaster, las FM. Y luego aquí ya habla de los objetivos principales, ¿no? Bueno, pues que los objetivos principales está el de rentabilidad y programación, que es, bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Análisis financiero de eventos y contratación de programación, selección de artistas, cruce, bueno, un poco lo que hemos visto. Siguiente objetivo es maximizar la eficacia del marketing y el comportamiento de ventas, pues dice que va a analizar las ventas y tener una visión clara de los canales, la dinámica temporal, y en el marketing, pues va a hacer un estudio del ROI, ¿no? Para ver la rentabilidad y, bueno, pues poder, entiendo que hacer ajustes si fueran necesarios en las campañas para maximizar el beneficio.
Y luego aquí ahora, pues de los dashboards, que esto ya es lo que hemos dicho antes, ¿no? Del dashboard ejecutivo, artistas, eventos, salas, ciudades. Bueno, pues así como tal está bien. Lo único es eso, que para la otra asignatura habría que reorganizarlo. Pero bueno, yo creo que está muy bien. O sea, que si os sirve también de ayuda, pues bien. Así que, nada, pues eso sería. Por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que comentar adicional, ya que hoy nos sobran unos minutos, o si no, pues ya está, lo dejamos siendo por aquí, que esta semana ha sido ya densa. Pues todo ok. Veo que decís. Muy bien. Perfecto. Pues nada, entonces, si todo bien, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por conectaros, a los que no por vernos offline. Y bueno, pues que paséis muy bien estos días. Que descanséis también. Venga, hablamos. Hasta luego.